Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, decana asociada académica de GADE Business School, y tenemos el día de hoy este episodio titulado Tokenomics o el futuro de los criptoactivos. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados al doctor Luis Hernández, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de GADE Business School, y Carlos Valderrama, fundador de Legal Paradox, LinkedIn Top Voice in Finance for LATAM. Bienvenidos, Luis y Carlos. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes. Gusto en saludarte, Carlos. Hola, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, el término tokenomics se refiere a la disciplina que busca determinar el valor de un criptoactivo, estudiando con detalle el valor de la oferta de ese activo, su tasa de inflación, su distribución y su utilidad para determinar su éxito y predecir su valor, ¿no? En estos últimos años, pues he estado hablando mucho sobre criptoactivos, cómo se puede solucionar problemas que el mercado financiero, pues hasta hoy no ha podido solucionar. Y justamente en este episodio, pues lo que vamos a hacer es aclarar varios de estos temas alrededor de la inversión en criptomonedas y cómo funciona esto de la economía de los tokens. Entonces, si les parece, iniciamos contigo, Luis. Antes de entrar en materia, me gustaría que nos apoyaras a explicar a nuestra audiencia cuáles son los fundamentos de la economía de los tokens y qué importancia tiene hoy en día en los países de América Latina. Claramente, pues, Eva, realmente las implicaciones son amplísimas, pero realmente vale la pena meditar un poquito acerca de qué es lo que está trayendo la economía del blockchain, los tokens. Básicamente es una combinación de dos tendencias. Por una parte, el tema de digitalización. Creo que no hay que profundizar mucho en este tema. Todos los que no tenemos que ir al banco, que no tenemos que ir a las tiendas, que nos hemos ahorrado procesos, entendemos la fuerza que tiene el proceso de digitalización. Lo que trae la tecnología de blockchain, que fundamenta el proceso de tokenización, es que trae una variable adicional. Y esta es la variable disruptora. Y eso quiere decir descentralización. Entonces, realmente podemos hablar de muchas ventajas de la economía digital, como el día de hoy las experimentamos, pero están centralizadas en unas cuantas instituciones. Los bancos que manejan tu cuenta, Amazon que maneja tus compras, Apple donde compras tus aplicaciones. Entonces, vivimos en un mundo donde realmente estas grandes compañías, que de hecho han sido cuestionadas recientemente por varias autoridades de competencia, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, empiezan a ser un lastre para la innovación y para el desarrollo de los emprendedores. Entonces, básicamente lo que nos permite el proceso de tokenización es traer las ventajas de la economía digital, pero en un entorno descentralizado. Y básicamente, ¿qué significaría eso para traerlo muy concretamente? Significa que tienes la seguridad de los derechos de propiedad. Cuando tienes una economía digital, pues todos lo hemos vivido. Tienes una foto, copy-paste. Un libro, copy-paste. Imagínate la propiedad de tu casa, copy-paste. ¿Cómo pelearías que tú eres la auténtica dueña de tu casa? O la auténtica dueña de un bono o de una acción. Entonces, lo que te permite blockchain es darnos la seguridad de quién es el propietario de ese activo financiero o esa propiedad. Entonces, como ves, tenemos las ventajas de la economía digital, pero la seguridad, los derechos de propiedad asegurados a través del blockchain. ¿Cómo? Pues básicamente a través del tema de encriptación, el tema de una serie de procesos adicionales que le dan transparencia, trazabilidad y seguridad a la información. Pero básicamente tokenización nos permite conseguir esos dos procesos. Claramente, como te puedes dar cuenta, en América Latina, que es una economía que básicamente se caracteriza por grandes jugadores, ¿no? Grandes empresas, los bancos, el sector comercial, el sector industrial, donde básicamente tenemos también un entorno emprendedor muy activo, pues básicamente se antoja como una solución muy atractiva para que los emprendedores puedan, ¿verdad?, brincar estas barreras de entrada. Gracias. Y ahora que hablabas esto de descentralización y cómo pues esto también nos da cierta seguridad,
También he escuchado que se habla mucho sobre democratización de oportunidades que suponen los tokenomics, ¿no? Y se requiere un capital mínimo, cierto conocimiento experto en mercados financieros. Entonces, pues, me queda esa duda, ¿no? ¿Qué resultaría o por qué se dice que es democrático? Si nos puedes explicar, si quieres, Carlos, nos puedes explicar a qué se refiere esto de la democratización en este concepto, en este contexto de la descentralización. Y ahí fíjate, es bien interesante lo que preguntas, porque digamos que tradicionalmente entendemos que cuando alguien quiere ser inversionista en cualquier tipo de mercado se requieren varias cosas, ¿no? La primera es sofisticación y la segunda gran capital. Y déjame contarte una historia. Cuando yo era miembro del Consejo de Administración en Crédito Real, una emisora, una de las principales emisoras de México hace un par de años, ¿no? Ahora ya enfrenta otro tipo de procesos de bancarrota, pero en aquel entonces era de las emisoras y de las financieras más grandes del país. En aquel entonces, esta empresa cotizaba en bolsa y entonces yo veía los días en las sesiones de teníamos componentes o ciertas características, ¿no? Y ese aprendizaje que yo iba teniendo todos los días, me hubiese gustado replicarlo en la vida real. Entonces, lo que yo estaba aprendiendo de cómo se comportaba la acción de crédito real, quería implementarlo en cómo se comporta cualquier otro tipo de acción en el mercado. Entonces, lo que hice fue hablar a una casa de bolsa, ¿no? Para firmar un contrato de intermediación bursátil que me permitía adquirir o generar una conexión con el mercado financiero y poder comprar las acciones. En aquel entonces, estoy hablando más o menos de 2014 por ahí, me pedían tener un capital mínimo de 3.5 millones de pesos, lo cual para mí era una grosería, porque yo, siendo una persona de origen humilde, y digamos, el primer profesionista de mi familia, y estaba en la ciernes de una carrera corporativa, ¿no? Pero pues evidentemente al inicio no era un capital con el que yo podía contar. Eso poco a poco ha ido cambiando porque hemos visto cómo soluciones fintech que reúnen finanzas y tecnología han ido saliendo al mercado y ahora podemos generar inversiones en mercado de valores a partir de la cantidad que queramos, ¿no? Un ejemplo de esto son plataformas como GBM o son plataformas internacionales como Robinhood que nos permiten esta familiarización con los activos. Pero el mundo blockchain, digamos que te ofrece el siguiente nivel. No solo te ofrece esta posibilidad de generar inversiones con montos mucho más pequeños, sino te ofrece la posibilidad de hacerlo de una manera mucho más sofisticada. Ya nos adelantaban hace rato, ¿no? Cómo a través de esta tecnología es posible que generemos la tokenización de activos reales. Eso no es otra cosa más que la digitalización de un activo tradicional físico y la generación de su equivalente a través de medios digitales y la posibilidad de transferir el valor que se desprende de ese activo a través de medios digitales con la completa seguridad de que yo soy el propietario, que está haciendo la transferencia, ¿no? Y no hay ningún otro tipo de complejidades. Y todo esto en un ambiente en donde es completamente transparente. Pues me gustaría ver las dos caras de la moneda. Por un lado, bueno, este tema de los criptoactivos de alguna forma apoya a las startups, a las pymes que no tienen acceso a otro tipo de financiamientos, como para utilizar este financiamiento. Entonces, por un lado, ¿qué estrategias pueden seguir estas empresas para beneficiarse de los criptoactivos? Igual, y te parece, Carlos, nos contestes esa parte. Pero por otro lado, Luis, pues me gustaría saber que esto también implica riesgos. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgos que las personas y las empresas requieren o deben de considerar al tomar en cuenta invertir en sus activos digitales? Y ahí, antes de decir lo siguiente, no, me gustaría indicar, al final del día tengo una formación de abogado, entonces no puedo dejar de señalar que todo lo que estamos diciendo en este podcast es para fines meramente ilustrativos, no tiene ningún fin de una asesoría en inversión y por ende la persona que nos está escuchando deberá de sacar sus propias conclusiones. Y yo creo que la pregunta es clave, porque digamos a nivel tradicional, cuando tú eres emprendedor, ¿qué opciones tienes? O agarras
lo que se conoce como Friends, Fools and Family, ¿no? Capital de tus conocidos, y con eso inicias o accedes a programas públicos. En México, ¿no? Antes de 2018 teníamos algo que se llamaba el INADEM, que era el Instituto Nacional del Emprendedor, que después desapareció, que te daba o le daba al emprendedor entre hasta 3 millones de pesos para generar este emprendimiento. De manera paralela, en 2017 tuvimos en el mundo blockchain lo que se conoció como Initial Coin Offering o oferta inicial de tokens. Esto lo que hacía es que tú podías poner una idea en un documento al que se le llamó white paper, que no era otra cosa más que un documento en el que explicaba cuál era mi modelo de negocio, quién era yo, ¿no? Quiénes eran las personas que estaban creando esta empresa conmigo, cuál era el stack tecnológico, cuál era el problema, cómo quería atacarlo, ¿no? Y sobre eso, imagínate el éxito a nivel internacional que fue disminuir las barreras de las inversiones tradicionales, que para ello evidentemente hay un montón de regulación financiera y en materia de mercado de valores al respecto que debió haber ser cumplida, ¿no? Pero en aquel entonces había esta especie de mundo gris en donde los emprendedores no tenían buenos abogados, entonces se aventaban a hacerlo lo que Dios les daba a entender. Y entonces lo que hacían era publicar un contrato inteligente que te permitía adquirir de manera automática a cambio de activos virtuales. Entonces imagínate que yo podía mandar Ether y a cambio me mandaban el token, ¿no? Un ERC20 o un estándar específico de la plataforma de Ethereum para que yo pudiera tener un token, y ese token representaba mi participación en el proyecto, en este white paper. En ese proyecto yo podía generar esta participación, y hubo compañías como Filecoin que en menos de 3 horas levantaron algo así como $245 millones. Entonces la oportunidad que te da el mundo blockchain es impresionante, porque por primera vez en la historia puedes tener contacto con tus pares, ¿no? Con personas reales del mundo que pueden aportar de manera directa y sin tantas fricciones a tus ideas. Insisto, tienes que tener todo un cumplimiento normativo al respecto, ¿no? Y hubo muchas personas que se metieron en problemas por no tenerlo. Ahí la SEC, que es la Autoridad de Valores de Estados Unidos, y algunos otros reguladores generaban investigaciones y les generaban problemas a estos emprendedores, pero ahí está la posibilidad de que se puede generar este tipo de instrumentos y la potencialidad, ¿no? Evidentemente también hay todos unos riesgos, y de esos estoy muy emocionado de lo que nos va a platicar Luis. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Luis, si quieres complementar sobre pues los riesgos que implica invertir en este tipo de activos. Claro, no, fíjate que los riesgos iba yo a comentar un poco, no solamente del lado de la inversión, sino también del lado de los emisores. Empezando por el lado de los inversionistas, claro que siempre lo más aconsejable, ¿verdad?, es que estos riesgos no consideren una parte importante de los patrimonios, que sea un activo diversificable, que no tome una parte importante de los portafolios. Esos son, digamos, los consejos que siempre aplicamos en las mejores estrategias de inversión. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante. Realmente la volatilidad de estos activos para los inversionistas, pues claro, representa grandes oportunidades de utilidad y grandes oportunidades también de pérdidas. Entonces es muy importante como inversionistas tomar en cuenta no solamente la volatilidad del activo, pero en activos como los que está platicando Carlos, también es muy importante el tema de la liquidez. Es decir, cuando inviertes en una empresa tokenizada, en un instrumento, un activo real que está tokenizado, no va a tener uno la misma liquidez que si uno invierte en un bono, en una acción, en un mercado tradicional. Entonces, realmente uno no puede esperar, ¿verdad?, que las utilidades, las ganancias se realicen en el mismo horizonte. Entonces, al invertir en activos tokenizados es muy importante identificar la liquidez del instrumento, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte importante por el lado de los inversionistas. Ahora bien, creo que a mí lo que me gustaría un poquito expandir en el tema de los riesgos es un poco por el lado de los emisores.
Realmente el tema que estamos platicando de tokenización es, como platicábamos y escuchaste ahí por el lado de Carlos de varios ejemplos específicos, realmente es una gran oportunidad para los emprendedores para levantar recursos. Desafortunadamente se malinterpreta muchas veces qué significa el proceso de tokenización. Básicamente en las etapas tempranas, te hablo ahí, por ejemplo, del 2017, ocurrió los famosos Initial Coin Offerings. Eran muy parecidos a lo que ahorita hablamos como tokenización. Desafortunadamente la experiencia mostró que aproximadamente 80% de esos tokens que se emitieron eran fraudulentos. Entonces, básicamente, ¿a qué vamos con esto? Y ese es un poco el tema actual que tú puedes escuchar en la discusión, en la prensa, en los Estados Unidos, en Europa, es que falta regulación de blockchain, es que falta regulación en los criptoactivos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que están queriendo decir? Una empresa, cuando quiere levantar recursos, tiene que ser muy cuidadosa de no caer en lo que las autoridades financieras denominan una oferta de capital. Es decir, que yo quiero levantar recursos para un proyecto. Esa actividad está totalmente regulada en todo el mundo, en México, por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, en México están las casas de bolsa, son los indicados para hacer ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque es una actividad de intermediación. Tú estás yendo con el gran público inversionista, cuyo riesgo estábamos hablando hace un minuto, y les estamos llevando un proyecto de inversión. Entonces, hay ciertos requisitos que la ley exige para protección de esos inversionistas que se deben cumplir. Se deben, por ejemplo, revelar todos los riesgos. Se debe explicar cuál es la estrategia de negocio de la empresa. Se debe explicar cuál es la situación financiera y contable, quiénes están participando. Entonces, realmente cuando se va a hacer un token, ¿verdad? Se habla últimamente más de Security Token Offerings, porque realmente estamos haciendo una oferta para levantar recursos financieros a favor de un proyecto o de una empresa. Esto es lo que realmente presenta una novedad y por eso me enfoco en los emprendedores, porque es realmente una nueva alternativa de financiamiento. En el caso de tokenizar un bono que ya existe o una acción que ya existe, eso da grandes ventajas en temas de eficiencia, de rapidez, pero lo que estamos hablando aquí en el caso de América Latina, que era la pregunta principal, es que realmente entendemos que los mercados públicos realmente están muy acotados y muy restringidos para los emprendedores. Una emisión de un bono público necesita alrededor de, en México, 200 millones de pesos. Una emisión de acciones te van a pedir 200 millones, pero de dólares. Entonces, realmente mucho de lo que se hizo la industria de capital privado fue llegar y cubrir esas brechas. Pero realmente el tema de estos grandes fondos de capital privado es que, o venture capital, es que hay un límite a la cantidad de dinero que tienen y entonces tienen que hacer liquidez de esas inversiones. Entonces, esta alternativa de tokenización se vuelve muy interesante para fondos que ya tienen, digamos, inversiones que tienen que hacer líquidas o para nuevos proyectos de startups, de emprendimientos. Entonces, aquí lo que yo quiero reenfatizar de manera muy clara es que sí se necesita cumplir con un marco legal. Todo el tema del levantamiento de capital queda en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una tokenización de activos tiene los dos elementos. Tiene el elemento cripto, que está en el Banco Central, y tiene el elemento de valores, que está en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, necesita una coordinación adicional. Entonces, eso ha dificultado que en México no tengamos todavía un marco legal tan fuerte para hacer este tipo de security token offerings. Entonces, vamos a esperar que en el corto plazo, ¿verdad? Con estas dinámicas, estas grandes oportunidades, sí tengamos ese marco legal para que se tenga toda la fortaleza, para que las empresas puedan recurrir, llegar y tener la seguridad de que están levantando recursos, de que no van a ser penalizados por las autoridades. Y por otra parte, que los inversionistas sepan que esa inversión que están realizando, ¿verdad?, está regulada, está conforme a los parámetros de las autoridades y que por ello están protegidas. Muchas gracias, Luis.
Y pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que pues la economía de los tokens democratiza las inversiones al permitir pues una mayor participación sin intermediarios y con capital mínimo. Está ofreciendo una alternativa accesible para pymes, para startups, pero también es crucial evaluar cuáles son estos riesgos y para tomar decisiones y asegurar que tengamos inversiones informadas y seguras. Entonces, muchísimas gracias, Carlos Valderrama, fundador de Legal Paradox. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad ha sido un gusto tener esta plática de tantísimo nivel. Simplemente, ¿no? Para tratar de explicar qué es un token y por qué es tan relevante o cuál es el marco regulatorio de los activos virtuales o de las colocaciones de tokens en México, pues eso da para todo un podcast, así que yo estaré encantado de platicar de estos temas en el futuro. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos escucharnos más adelante. Gracias, Carlos. Y al doctor Luis Hernández, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de GADE Business School. Un gusto tenerte aquí, Luis. Muchas gracias, Eva. Nos vemos próximamente. Fue una muy interesante conversación y claro, esperamos que podamos tener la oportunidad de coincidir nuevamente y dar continuidad a este tema. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos acompañan, que se toman el tiempo de escucharnos. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso, es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.